Para cerrar la clase 21, la última sección trata de sistemas de partículas aislados. Y a ello se le aplica lo que se conoce como principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué es un sistema aislado? Un sistema de partículas aislado es un sistema de partículas que no recibe fuerzas externas. En los dibujos, si tuviéramos un sistema de 3 partículas aisladas, resulta que se hacen fuerzas entre sí, pero no reciben fuerzas desde afuera. No hay fuerzas externas, esa es la noción de aislado. ¿Y qué pasa si un sistema es aislado? Bueno, en general pasaría que, que la suma de fuerzas externas sería la derivada de la cantidad de movimiento del sistema respecto al tiempo. Ahora bien, si el sistema es aislado, no hay fuerzas externas. El lado izquierdo es 0. Entonces la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es 0. Y eso corresponde a que la cantidad de movimiento lineal total del sistema se mantiene constante. Que la derivada de 0 es que la cantidad esta es constante. Entonces, como corolario, no es una demostración nueva, es un corolario, aplicación, pero aplicación muy importante, de este teorema. Al recuadro. Aquí. Si un sistema de partículas está aislado, si armamos un sistema de n partículas y vemos que no tiene fuerzas externas, entonces su cantidad de movimiento lineal, definida como P mayúscula, suma de masa I por velocidad I, tal cual la veo en un observador inercial, con todos los detalles lo digo, pero la idea ahora viene más cortito. Si el sistema está aislado, entonces su cantidad de movimiento lineal total tiene derivada 0. Es decir, como función del tiempo es una función constante. El valor de la cantidad de movimiento lineal del sistema en un tiempo cualquiera es igual que al principio. Se mantiene el valor de la cantidad de movimiento P mientras no actúen fuerzas externas. ¿Sí? Quizás esto le haga recordar al teorema de conservación de la energía mecánica. Bajo ciertas hipótesis, uno podría decir que la energía mecánica valía lo mismo en todo punto del recorrido. Bueno, aquí, bajo ciertas hipótesis, uno puede decir que la cantidad de movimiento total del sistema vale lo mismo en todos los valores de tiempo que se estudian. Y eso es mientras el sistema esté aislado, mientras no haya fuerzas externas. En la práctica no encontramos a mano sistemas verdaderamente aislados, o sea, sistemas que no reciban fuerzas desde el exterior. Entonces, en la práctica lo que sí aparece son sistemas donde, aunque haya fuerzas externas, las fuerzas externas suman 0. Y estamos en la misma situación. Voy de vuelta. Sea porque no hay fuerzas externas, o sea porque hay fuerzas externas pero suman 0, si del lado izquierdo dice 0, es que la cantidad de movimiento P mayúscula es constante. Entonces, hagamos un enunciado más práctico de conservación de la cantidad de movimiento, que es este. Si la suma vectorial de fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas es igual a 0, entonces su cantidad de movimiento lineal permanece constante en el tiempo. Suma de fuerzas externas igual a 0 implica que P de t se mantiene al valor inicial P de t0. O que P al final es igual a P al principio, o distintas maneras de escribirlo. Pero básicamente que si la cantidad de movimiento P mayúscula se calcula una vez, en algún momento, en los otros momentos, tiene que valer la misma cantidad. ¿Sí? Así como está escrito, es lo que se da en llamar conservación de la cantidad de movimiento. Cuando decimos conservación, decimos que algo no cambia, que se mantiene constante. Y en la práctica, todavía un poquito más, puede ser que haya sistemas que tienen fuerzas externas que no suman 0, pero como la suma de fuerzas es una cuestión vectorial, esta relación se da componente a componente. Imagínense que hay un eje X en el cual la suma de fuerzas componentes X es igual a 0, pero en Y por ahí es distinto a 0. Bueno, las fuerzas componente X tienen que ver con la cantidad de momento componente X. Entonces, si al menos las componentes X de las fuerzas suman 0, la componente X de la cantidad de movimiento se va a mantener constante. Ya no da para recuadrarlo, pero lo hago yo acá a mano. Si la suma de las componentes en cierto eje de las fuerzas externas da 0,
la cantidad de movimiento, al menos en ese eje, esa componente se mantiene constante. ¿Sí? Como ejemplo, y ya vamos parando, en toda la clase 22 vamos a hacer aplicaciones de variación de la cantidad de movimiento y de conservación de la cantidad de movimiento. Y pueden ir mirando en la práctica problemas que dicen qué pasa cuando se aplican fuerzas externas a una o a dos de las partículas que forman un sistema. Acá hay un sistema de 3 partículas y sobre 2 de ellas hay fuerzas. Entonces sabemos que eso va a provocar aceleración del centro de masa. Acá hay un sistema de 2 partículas, un bote y una muchacha subida al bote. 2 partículas. ¿Hay fuerzas externas o no hay fuerzas externas? Es lo que hay que discutir. Si hay fuerzas externas, ¿suman 0 o no suman 0? Es lo que hay que discutir. Si las fuerzas externas suman 0, entonces la cantidad de movimiento es constante. Si tenemos datos para evaluarla al principio, sabemos que se mantiene todo el tiempo del problema. Problema 5. Un ladrillo de cierta masa gana cierta velocidad por caer desde una altura y choca contra el piso y se queda en reposo de golpe. O sea, en muy poco tiempo, lo que dio el choque, una fuerza de impacto, tenemos que cambió la cantidad de movimiento. Pasó de tener cierta velocidad que apuntaba hacia abajo a tener velocidad 0. Ese cambio de la cantidad de movimiento tiene que ver con el impulso de las fuerzas aplicadas. Digo estos enunciados para ver que estamos en tema y hasta acá tenemos la teoría. 2 astronautas se encuentran en el espacio, flotando, no tienen fuerzas externas. Se hacen fuerza entre sí porque hay una soga, están unidos por una soga y se dan un tirón y entonces uno atrae al otro y el otro atrae al uno. Pero no tienen fuerzas desde afuera porque están flotando en el espacio. Esa es la idea de hablar de astronauta, etc. Un hombre en un trineo sobre una superficie helada. El sistema hombre más trineo recibe fuerzas externas, tipo el peso, tipo la normal, pero son verticales. No recibe fuerzas externas en el eje X. Entonces la cantidad de movimiento total del hombre más el trineo en el eje X va a ser constante. Se conserva. Etcétera. Vamos entonces a trabajar un poco y nos vemos con la próxima clase 22. Hasta pronto.